Así que basado en este pasaje quiero compartirle lo que el Señor puso en mi corazón y le llamaba esta mañana al mensaje: podemos ser mejores. Así le llamó a este mensaje: podemos ser mejores. Lógicamente que Jacob, estamos viéndolo a él, ¿verdad? Porque Jacob le atribuye a su vida 3 características y dice que su vida, sus años fueron, y sus 10 años fueron pocos, malos y menos. Qué triste, ¿no? Cuando uno lee eso que ha achacado, como decimos nosotros. Y yo pensaba, si a mí me hicieran esa pregunta, pero si a ti te hicieran esa pregunta, hermano, ¿cómo ha sido tu vida cristiana? ¿Qué sería lo que nosotros responderíamos? Ahora, lógicamente, este hombre llamado Jacob fue un hombre sincero. Sincero. Lo vemos en muchos pasajes de la Escritura. Y él le respondió a Faraón, que por primera vez lo ve una gran autoridad, la principal autoridad en Egipto. Le dice la verdad. Pero el punto, ¿qué responderíamos nosotros? Esa es la idea. Podemos ser mejores. Quizás tú te preguntas esta mañana, ¿pero cómo? Bueno, el Señor en su misericordia nos ha dejado a nosotros en nuestra peregrinación aquí en la tierra 3 cosas positivas, 3 elementos positivos para nosotros, que nos pueden ayudar a tener, o mejor dicho, a dar una mejor respuesta. Y ellos son el Espíritu Santo, la Biblia y la iglesia. Jacob dijo: mis días han sido pocos, malos y menos. Interesante. El Señor nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, la Biblia y la iglesia local. Interesante. ¿Podemos ser mejores? La respuesta es claro que sí. Sin duda alguna podemos ser mejores. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Si somos hijos de Dios, dice la Biblia, cuando confesamos nuestros pecados al Señor, cuando le confesamos, ¿verdad?, nuestro arrepentimiento, dice la Biblia que en ese preciso momento somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a la Biblia, por favor. Así que, en la primera cosa, podemos ser mejores porque tenemos el Espíritu Santo. En el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, 63. Vamos a estar mirando todas las 3 ventajas que el Señor nos ha dejado, que nos favorecen al lado de Jacob, para nuestra bendición. Juan, capítulo 6, versículo 63. Observemos. El Espíritu es el que da vida. Observen. El Espíritu es el que da vida, dice la Escritura. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu. El Espíritu es el vivificante que nos ayuda aquí en nuestra vida cristiana. Pero también el Santo Espíritu de Dios es aquel que cuando nosotros le hablamos a una persona es el que nos convence. Muchas veces nosotros pensamos, y escuchaba a personas, estuve a punto de convencer a una persona para que aceptara a Cristo. Pero no soy yo quien convence. No es mi labor. No soy yo quien salvo. Un obstetra, un médico obstetra, no es quien da la vida. Es tan solo el ayudante que está ayudando a la madre a poder tomar la cabecita de la criatura para ayudarle a salir. Pero no es el médico que da la vida. La criatura tiene la vida hace rato.
9 meses antes ya tenía la vida. Solo está saliendo de su cascarón, nada más. Así que nosotros no salvamos a nadie. Nuestra iglesia no salva a nadie. Ni yo salvo a nadie. La salvación viene del Señor por la gracia y obra redentora de Jesucristo a través del Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios es quien da vida. Observemos, por favor, el capítulo de San Juan, capítulo 16 de San Juan. Así que no es que yo convenza o no convenza, no es mi labor. No es mi función. San Juan capítulo 16. Observemos, San Juan capítulo 16, versículo 8. Voy a leer del 7 por causa de contexto. San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es la obra del Espíritu Santo. Nosotros nada más somos simples instrumentos en las manos de Dios. Nosotros tan solo compartimos la palabra de Dios. Nosotros mostramos la palabra de Dios a la persona. Pero quien da la vida es el Espíritu Santo de Dios. La gloria es de Dios, no es mía. Muchas veces nos equivocamos pensando que nosotros salvamos. Y no, hermanos. Sin duda alguna que no. Somos instrumentos en las manos de Dios nada más. Tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que nos da esa tremenda seguridad de que somos hijos de Dios a través del sello. Como dice el libro en el discipulado bíblico, ¿verdad? Qué interesante la elección del Espíritu Santo. Cuando el hombre nace, hay un certificado y un timbre, un sello. Me recuerdo cuando yo era niño, se usaba mucho el sello, la estampilla en el certificado de nacimiento. Después inventaron que algo que es más económico, el timbre. Y ahora inventaron lo más económico, siempre el hombre está reduciendo. Uno va a sacar cualquier documento, ahora lo sacan por cualquier parte por internet. ¿Se han fijado en los patrones quiero decir, el padrón de los automóviles ahora? ¿Y se han fijado cuando uno va a sacar un certificado de nacimiento? Un papel más feo que el cuco, ¿verdad? Antes salía nuestra, ¿cómo se llama? Árbol típico de nuestro país, algo bonito. Ahora es un papel común y corriente. Pero antes venía el sello, el timbre, ¿verdad? Que lo autentificaba. Ahora hasta eso sale ya impreso, como la firma también, ¿verdad? ¿Ah? Claro, está todo allí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacerle? Pero con el Espíritu Santo de Dios no. Con la salvación no es así. No se puede adulterar. Porque ¿quién tiene que ver con eso? Es el Santo Espíritu de Dios que nos sella. Vayamos por favor al libro de Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo, hablando en cuanto a este tema, dice algo tan hermoso aquí en el capítulo 4 del libro de Efesios y en el versículo 30. Efesios capítulo 4 y el versículo 30 dice el apóstol: y no os contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados. Cuando allá en el cielo se pase lista, ¿verdad? El que se ha arrepentido y ha creído, como dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, y que está sellado, tenga por seguro que va a ser nombrado. Allá no se va a requerir de una cuña, de una ayuda. Es algo seguro, es algo cierto. ¿Quién lo está diciendo aquí? ¿Quién está hablando? Un hombre que fue un abogado, llamado el apóstol Pablo. Fuimos sellados para el día de la redención. Un sello que no lo puede el hombre violar. Es un sello del Santo Espíritu de Dios. ¿Y quién es el Santo Espíritu de Dios? Es
una de las tres partes de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Viene de Dios, ¿verdad? El Santo Espíritu no solamente, hermano, nos vivifica, no solamente nos convence, no solamente nos sella, sino que también nos da testimonio. Nos da testimonio. El apóstol Pablo, hablando en el libro de Romanos capítulo 8 y en el versículo 16 dice lo siguiente. Romanos capítulo 8 y en el versículo 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios, voy a hablarlo en chileno. El Espíritu Santo de Dios le dice a nuestro espíritu, porque el hombre es tripartito, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, de que somos hijos de Dios. ¿Quién testifica? El Espíritu. ¿Sabe que muchas veces yo he oído a tanta gente decir, yo te declaro hijo de Dios? He escuchado muchos predicadores en el pasado, muchos. Ya, levante la mano, ¿quién quiere ser salvo? La gente levanta la mano. No hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay confesión de pecado, nada. Los declaro todo lo que entra en la mano, hijos de Dios. ¿Quién soy yo para declarar qué? Yo puedo declarar muchas cosas aquí en la tierra, pero cosas que tienen que ver con la eternidad y con la santa palabra de Dios. ¿Quién soy yo para declarar aquello? ¿Quién soy yo? Un simple mortal. ¿Y como un simple mortal voy a declarar algo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, con algo santo? Pero Pablo aquí está diciendo que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién puede saber que es un hijo de Dios? Cada individuo. Nada más. Cada individuo. Es como la enfermedad. Yo no me puedo enfermar por ti y tú no te puedes enfermar por mí. Cuando yo estoy enfermo, yo sé a dónde me duele. Voy al doctor y le digo, aquí me duele, doctor. Porque yo lo siento. Lo mismo con el Espíritu Santo de Dios. Él da testimonio. Por eso Juan escribe en el libro de 1 Juan capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Y eso lo sabe uno. Porque van uno. Es como el tema del gen. Es como el tema del pecado. ¿Cuántas veces tú has pecado? Escúchame bien. ¿Cuántas veces tú has pecado y que no querías pecar? Pero pecaste. ¿Por qué? Porque tenemos el gen del pecado. Yo no quiero hacerlo, pero no sé por qué lo hago. Es como de una persona que quiere bajar de peso. Sabe que no tiene que comer esa cosa. Pero tan rica. Me gusta, me placer. Es como el tema del chocolate. Me encanta el chocolate, pero mi doctor me dijo que no debo comer chocolate porque no hay un veneno más grande que el chocolate. Veneno rico, pero es veneno. ¿Verdad? Entonces nos engañamos. Pero aquí la Escritura nos da seguridad, por hermano. A través del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Él nos dice a nosotros que somos hijos de Dios si hemos hecho lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice. ¿Me entienden? Entonces, el Espíritu Santo también nos testimonia, dando su testimonio, pero también el Santo Espíritu de Dios nos enseña. El Santo Espíritu de Dios. Mire por favor en sus Biblias, en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Y aquí en San Juan, capítulo 14, hablando la Escritura, la palabra de Dios, en el versículo 26 dice lo siguiente, San Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, Él, el Espíritu Santo,
está acentuado, ¿verdad? Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién nos enseña la Escritura, la palabra de Dios? El Espíritu Santo, pues. Y esto lo entendemos los que tenemos la responsabilidad de enseñar la Biblia. Muchas veces, como en el caso mío, o como el caso de los maestros de escuela dominical, de las clases mayores en nuestra iglesia, que en las clases de escuela dominical estamos estudiando el libro de Levítico. Y de repente hay cosas medias difíciles que aparecen en la Biblia. ¿Y qué tiene que hacer el maestro? Orar y pedir sabiduría de parte de Dios. Porque Dios es el autor de la Biblia. A través del Espíritu Santo. Nosotros oramos. Yo tengo que enseñar ese pasaje. ¿Y a quién tengo que preguntarle? Al autor. Y el Espíritu Santo nos va dando los chispazos para entender el capítulo, el versículo, y nos va dando los libros, las porciones donde podemos encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Es muy interesante este asunto. Es muy interesante. Yo me he gozado muchas veces con los jóvenes que nos juntamos los días miércoles en el semillero. Y a veces, jóvenes que pueden ser como mi nieto. Y traen su pasaje y ven cosas que yo nunca vi. Me recuerdo una vez el Felipe González, una vez el Ale Albornoz. Yo le hice comentario, chiquillos, ¿sabes que yo estaba en Génesis? Tengo que enseñar en Génesis, en este pasaje no le encuentro asidero. Y pum, aparece el Ale, así. Bueno, no que aparece, estaba ahí. Pum. Y me dice, pum, mire pastor, esto aquí. Oye, espera un poquito, y saqué mi lápiz para ver y empecé a anotar. Y sabe, yo ese mensaje lo prediqué un domingo. Pero él me dio el esqueleto, me dio el bosquejo. A veces uno mira huevo los chiquillos. Me ocurrió lo mismo con el Matías, con el Sebastián, y el otro chico, el Emanuel. Uy, chiquillos inteligentes. Uno dice, brillantes. Solo porque empezaron a leer y el Espíritu Santo también a ellos les mostró. Él nos enseña la Escritura. Mucha gente tiene el pensamiento, yo voy a orar que me caigan esos polvitos mágicos. No es así. Hay que escarbar, preguntarle al Señor. Y el Señor es el que nos enseña a través del Espíritu. No hay polvitos mágicos. Es por preguntarle al Señor. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos muestra. Aquí está. Esto es. Interesante. Allí está la respuesta, porque Él nos enseña la Biblia. Pero sabe, en cuanto al Espíritu Santo, no puedo dejar de decir dos cosas. Él siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Él está para fortalecernos, para enseñarnos. Es nuestro paracleto, como dice uno de los himnos que nosotros cantamos, ¿verdad? Hace tiempo, el 404. Es nuestro paracleto, que está ahí al lado para ayudarnos. Pero hay dos cosas que lamentablemente nosotros hacemos que no deberíamos hacer en cuanto al Espíritu Santo de Dios. Una de ellas es entristecerlo. No debemos entristecerlo. No debemos entristecerlo. El apóstol Pablo nos dice esto en Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Observemos aquí. Efesios 4, 29. Aquí en Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no, observen, Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué contristar? Es entristecer. No entristezcáis, es lo que quiere decir, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No debemos entristecerlo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo está diciéndonos que nosotros como creyentes tenemos mucho que entregar. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, el Santo Espíritu de Dios nos quiere usar para su gloria,
Él quiere que nosotros brillemos para Él, pero muchas veces no le permitimos. Muchas veces no le permitimos. No dejamos que Él actúe. No dejamos que Él brille. No dejamos que Él nos use para su gloria. Y le entristecemos. ¿Y qué es entristecer? El apóstol Pablo también nos dice que no debemos de apagarlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Deja, hermano, que el Señor te use. Permite que el Señor brille en tu vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y en el versículo 19. ¿Qué dice? Muy cortito el versículo. No apaguéis al Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros, el Espíritu Santo de Dios quiere obrar en nuestra vida y nosotros, como los niños que les gusta apagar las velas en un cumpleaños, ¿verdad? Está el cumpleaños la abuelita, pero el nieto quiere apagar la vela, porque le encanta, es algo hermoso, le llama atención. Y a veces nosotros somos así, que apagamos el Espíritu. El Señor nos quiere usar. No importa la edad que tú tengas, hermano. No importa la edad que tú tengas, lo importante es ponerse al servicio de las manos de Dios. Cuando fuimos hace unos meses atrás con los jóvenes a Mazán, a la selva peruana, mi intención siempre ha sido llevar personas diferentes para que los pastores ya puedan ver. Los que más van, especialmente el pastor Ramiro Santillán, que es un amigo, el que es mi contacto en este momento para el interior de la selva, para que él vea que sí se puede. Yo recuerdo tiempo atrás, antes de ir al viaje, le dije, bien al fin, casi encima del viaje. Siempre lo estoy mandando correo, después estoy llamando, una vez al mes, después cada semana voy llamando. ¿Cómo vamos? Y le digo yo al pastor Ramiro, ya sabían los nombres, con anticipación sabían nombre y apellido de todos los jóvenes que iban conmigo. Y le digo yo, pastor, en esta ocasión voy con jóvenes. Y yo siento que al otro lado del teléfono se le cayó la pera. Pero cuando uno siente cuando conversa con la persona, ¿verdad? Le digo, pero estos son jóvenes que conocen la Escritura. Saben lo que tienen que enseñar. De hecho lo han enseñado ya aquí en la iglesia. Ya. Y cuando estábamos allá, terminando las noches, yo me iba a acostar para tratar de dormir, ¿verdad? Porque allá se duerme muy poco por el calor, lo que es para nosotros. Además, dormir así en el suelo como aquí no es agradable, hermano. ¿Verdad? Yo echaba de menos mi colchón, ¿verdad? Pero estaba dispuesto a dormir. Y los jóvenes se quedan conversando con los pastores. Y después yo le pregunté a los pastores, y a dos pastores principalmente, ¿qué opinan? Al pastor Raúl de Ecuador que fue y al pastor Juan, peruano. Le pregunté, porque hablaban mucho en las noches con los chiquillos. ¿Y qué le pareció a los jóvenes? Sorprendido de cómo conocen las Escrituras. Cualquiera puede conocer la Escritura si la estudia. Nosotros somos mandados a estudiar la Escritura. El Señor nos manda, dice, escudriñad en San Juan 5 las Escrituras. Versículo 39, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Debemos de escudriñar la Biblia, tenemos la responsabilidad de estudiarla, pero a veces nosotros llegamos a un punto en que entristecemos el Espíritu, Él nos quiere usar, o lo apagamos, y no debe ser así. No hay ningún pasaje en la Escritura, hermano, yo por lo menos todavía no lo encuentro. Todavía no lo encuentro. Es como encontrar la palabra gato. ¿Sabe la palabra gato? No aparece en la Biblia. Hasta no. Un gato. Se habla de perros, de muchos animales, pero el gato no lo habla. Pero jamás yo he escuchado que nosotros como creyentes debemos llegar a un punto, ya lo sé, hasta aquí, y ya no tengo que seguir subiendo. No. Mi responsabilidad es ser cada día mejor.
Y el Espíritu Santo de Dios está aquí en la tierra y todo lo que hemos visto para ayudarme a que yo vaya creciendo cada día más. Jacob. Ojo con lo que voy a decir para que no me malinterpreten. No tenía la ventaja de contar con el Espíritu Santo de Dios en la forma que nosotros la tenemos hoy. Me explico. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el día de Pentecostés fue cuando Dios, el Padre, envió el Santo Espíritu de Dios aquí a la tierra a morar en los corazones de los creyentes. Y una vez que la persona pasa a ser un creyente, un hijo de Dios, el Santo Espíritu de Dios entra en aquella vida de aquel creyente. Hasta que el creyente muere. Cuando el creyente expira, cuando ya no hay más hálito de vida, el Santo Espíritu de Dios vuelve a Dios. Y el cuerpo del creyente va al cementerio. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios trabajaba de una forma diferente. Venía al hombre y se iba. Venía y se iba. Ahora el Santo Espíritu de Dios permanece en nuestras vidas hasta que terminemos aquí en esta tierra. ¿Me entienden? Jacob no tenía ese privilegio que tú tienes. Por eso yo, pensando en eso, y me entristeció cuando leí pocos malos han sido los días de mi vida. Dije, pero ¿cómo? Nosotros no debemos decir lo mismo, ¿verdad? Así que podemos ser mejores. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos al Santo Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso podemos ser mejores. Él no contaba con esa ventaja. En segundo lugar, podemos ser mejores porque tenemos la Biblia. ¿Sabían, hermanos, que el pobre Jacob no tenía ningún pasaje de la Biblia en sus manos, ni siquiera el libro de Génesis? No tenía ninguna Biblia en sus manos, ningún rollo en sus manos. Pero ¿saben? Vaya que brilló. Es un hombre increíble, maravilloso. Mientras más lo escudriño, más le admiro. Él no tenía nada de la Biblia en sus manos. Nada, nosotros sí. Podemos ser mejores porque tenemos el Espíritu Santo. Podemos ser mejores porque tenemos la Biblia. La Biblia. La Biblia, la cual nos vivifica. Miren San Juan capítulo 6. Estamos en la Biblia. La cual es inspirada por Dios. Disculpen. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. Dice en 2 Timoteo capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Desde el primer versículo al último versículo. Desde el Génesis al Apocalipsis para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y, ¿qué dice? Útil. Útil. La Biblia es útil. Y en la medida que tú vivas la Biblia en tu vida, tú también puedes ser útil. Hermano, que no se te olvide eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es inspirada. Muchos en el pasado trataron de combatir la Biblia, la persiguieron. Es triste cuando Casiodoro de Reina y Cipriano Valera sacan a la luz pública en septiembre en Basilea, Suiza, por primera vez la Biblia en español, por primera vez la Biblia en español, la Biblia del oso. Una iglesia la persiguió y
promulgó una ley, revisaron todas las casas y trajeron todas las Biblias a la calle, hicieron una ruma y las quemaron. El peor enemigo de la Biblia fue un hombre llamado Voltaire, un físico. Dijo que en 100 años ese libro tiene que morir, no va a pasar más de 100 años. A los años, su casa, la casa de Voltaire, llegó a ser una imprenta cuando salió la imprenta, cuando Dios usó a Gutenberg. Y sabe, en su casa se empezaron a imprimir miles de Biblias. En la casa del enemigo de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia es el libro hasta el día de hoy más vendido en todo el mundo. Es el único libro más vendido. Es inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Así que la escritura, la Biblia, es eterna. Es eterna. No importa quién diga algo contra ella. La Biblia es eterna. Primera Pedro capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 1 y en el versículo 25. Primera Pedro 1, 25. Dice la escritura, la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Es eterna. Por eso el Señor dijo que es eterna. Que el cielo pasará. La tierra pasará. Mas mi palabra no pasará. El profeta Isaías dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. La Biblia es eterna. Nosotros no vamos a acabar un día, pero la Biblia va a seguir. Por eso, hermano, es importante conocerla, estudiarla, vivirla, para poder predicarla. Porque todo lo que tú hagas a favor de la Biblia, todo lo que tú digas a otro a favor de la Biblia, va algún día a dar fruto que va a sobrepasar la muerte. Cuando estemos en el cielo, se nos va a acercar personas a darnos las gracias. Oye, quiero darte gracias. ¿Y por qué? Y capacito que le digamos: oye, si te conozco, nunca te he visto. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Yo soy fulano tal. ¿Te acuerdas tal y tal día? ¿Estamos en tal y tal lugar? Tú andabas vestido de tal y tal modo y tú me hablaste del Evangelio y yo acepté a Cristo. Mira, ahora estoy aquí. Ni me acordaba. Si no me lo dices. Lo único que sobrepasa la eternidad y la muerte es la Biblia. Tú puedes ser el mejor médico que en la tierra. Pero en el cielo, ¿de qué servir la medicina? Todo lo que vamos a estar allá, vamos a ser sanos. Puede ser el mejor electricista aquí en la tierra. Pero allá no se requiere electricidad, porque Cristo es luz. Puede ser el mejor pintor o dibujante que en la tierra, pero allá no se requiere. Y así, el mejor cocinero aquí en la tierra, pero allá no vamos a comer. Qué triste, dirán algunos. Esa no me gustó. Hermano, allá vamos a tener una mente distinta, diferente a la que tenemos aquí en la tierra. La Escritura, la Biblia, es la cual es inspirada, la cual es eterna, la cual es práctica. Mire, vamos a la Biblia, en el libro de, se llama Santiago capítulo 1, Santiago 1, la cual es práctica, Santiago 1:22.
Dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, y en el versículo 22, Santiago 1, 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué está diciendo la Biblia? Aquí lo que dice el apóstol es que lo poco que yo sé de la Biblia, yo debo de aplicarlo. Lo que sé de la Biblia, lo que aprendo de la Biblia, debo de aplicarlo. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que la Biblia, hermanos, es para vivirla. Pero muchas veces nosotros salimos con la frase del diablo, es que yo sé lo que dice la Biblia, pero lo importante es, ¿la haces? Eso es lo importante. ¿La aplicas? ¿La practicas? Vale decir que tenemos mucho conocimiento, pero poca práctica. Entonces tenemos que empezar a vivir lo que dice la Escritura para que la gente pueda ver cambios en nuestra vida. Amén. La Biblia entonces, la cual es práctica, muy práctica. Toda la Biblia es práctica. Hoy vimos en la mañana en la escuela dominical, la clase de Levítico 19. Todo es práctica. Todo lo que tenemos que hacer, cómo tienen que ser los judíos, los hebreos en el pasado, cómo podemos ser nosotros ahora, la aplicación a este siglo. Así que tenemos la Escritura, la cual es inspirada, la cual es eterna, la cual es práctica, la cual es segura, muy segura. Así que hay que tomarse la Escritura. En la segunda carta del apóstol Pedro, y en el capítulo 1, dice aquí el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y en el versículo 19. Pedro dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más, que dice, segura. La palabra profética, la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, hermano, mientras tú estés viviendo y creyendo lo que dice la Escritura, tú tienes seguridad, porque la Biblia nos da seguridad, porque ella viene de Dios. En la Biblia no está la mente del hombre. No hay en ninguna parte de la Biblia mente del hombre, excepto en aquellas Biblias que son Biblias de estudios, que tienen anotaciones, que tienen cosas. Ahí está el hombre metido. Y de eso tú encuentras Biblia para toda la fe, todas las doctrinas. Pero lo que no tiene que ver con el hombre, la Biblia en sí, los 66 libros, es seguro. Completamente seguro. Así que tenemos que hacernos de la Biblia, tomarnos de ella. Porque ella siempre dijo, siempre dice y siempre dirá la verdad. La seguridad, la certeza para nosotros. Y Pedro aquí dice, están bien en estar atentos a la Biblia como una antorcha que alumbra. Porque la Biblia es la más segura. Me recuerdo tiempo atrás, en el penúltimo terremoto, cuando salió la idea, hoy para que no entre un terremoto en tu casa, pon un pescadito en la puerta. Poner una herradura o una patita de conejo. ¿Dónde? ¿Dónde aparece eso? Mire, lo más seguro es la Escritura.
Pero no tampoco tú vas a decir, bueno, yo cuando salga a mi casa voy a abrir la Biblia como lo hacía un amigo mío en el Salmo 91. Y la Biblia estaba amarilla, sucia, porque siempre salía de la casa y era la pata de conejo que tenía. No. La Biblia en sí, sola, como elemento, no sirve de nada. Cuando nosotros la aplicamos, es cuando da efecto en nosotros. ¿Verdad? Es segura. Y ella nos dice que nos da la vida eterna. Así que tenemos que confiar en la palabra de Dios, es segura. También tenemos la Escritura, la cual es limpiadora, porque nos limpia. San Juan capítulo 15. Veamos lo que nos dice aquí el Señor. En el libro de San Juan capítulo 15, yo veo en el versículo 3 lo siguiente, que es interesante. San Juan capítulo 15, versículo 3, hablando el Señor Jesucristo, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra del Señor, 15:3. La palabra del Señor nos limpia. ¿Por qué nos limpia? Porque nosotros, hermanos, siempre estamos sucios. Es tan fácil miren, yo tengo que luchar para no pecar. Porque me sale así, no tengo que tratar de preguntarme o planear el pecado, porque el pecado está innato en nosotros. Tenemos que luchar para no pecar. Y en la medida que yo voy leyendo la Escritura, ella me va diciendo lo sucio que soy y cómo yo puedo mejorar. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia nos limpia. ¿Por qué? Porque ella siempre nos dirá la verdad. Siempre nos dirá la verdad. No solamente eso, la Escritura, la palabra de Dios no solo es inspiradora, eterna, práctica, segura, limpiadora, sino que también la cual es fortalecedora, porque nos fortalece. Muchas veces pasamos por problemas, por dificultades. En el libro de Romanos, el capítulo 10, por favor. Romanos, capítulo 10. ¿Qué dice aquí la Escritura? Hablando el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 10. Le llamé yo así, no ya cómo llamarle, la cual es fortalecedora. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír, ¿qué dice? Por la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo aumentar la fe en mi vida? ¿Cómo yo puedo permitir que la fe crezca en mi vida? Hay una sola respuesta. Mucha gente piensa, es que no, es por escuchar sueños, por escuchar testimonios. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve de que yo le cuente mis sueños a ustedes? Que se rían nomás. Este está loco, ¿verdad? No, la fe, hermano. ¿Cómo yo puedo fortalecer la fe en mi vida? Hay una sola manera, una sola forma, y es oír la palabra de Dios. Por eso que el discipulado bíblico tiene esa importancia. Y en nuestra iglesia generalmente se lo ofrecemos inmediatamente a una persona que es salvada. Lo mejor para un recién salvado es el discipulado bíblico. ¿Cómo ponerle el pecho de la madre a un bebé recién nacido? No hay ninguna leche mejor que la leche materna para una criatura. No hay. No existe en el mundo. Aunque en otros países siempre están haciendo propaganda. Yo tomo leche. Pero lo que no estamos tomando no es leche. Nosotros tenemos que estudiar la Escritura. Pedro dijo que debemos de beber la leche no adulterada. La Escritura es leche pura, que viene de Dios para los hijos de Dios. ¿Está bien? La leche de vaca, ¿para quién es? Para los terneros. Para los terneros. Interesante.
Si tú eres ternero, allá tú. Entonces, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y para concluir, ¿podemos ser mejores que Jacob? Claro, porque tenemos ventaja sobre él. Tenemos, ya vimos, el Santo Espíritu de Dios. Tenemos la Escritura, la palabra de Dios. Y por último, tenemos la iglesia local. 3 cosas que son santas. El Espíritu que es santa, la Biblia dice que no hay nada más santo y fue purificado 7 veces, dice la Escritura. Y la iglesia local, dice el apóstol Pablo, Efesios 5, es santa, para santificarla. Cristo murió por una iglesia santa. Así que tenemos la iglesia local. ¿Para qué? En primer lugar, para congregarnos. Mire, Jacob no tenía dónde congregarse. Él subía ahí a cierto lugar, como ya vimos, a hacer su altar y adorar a Dios. Hebreos capítulo 10. ¿Qué dice el apóstol en Hebreos capítulo 10? Observemos. En Hebreos capítulo 10 y en el versículo 25. Hebreos 10, 25. No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El apóstol dice que no debemos de congregarnos. El primer síntoma del creyente carnal es dejar de congregarse. Se enoja, yo no voy a la iglesia. El síntoma visible en la iglesia, porque ya dejó de orar hace tiempo, dejó de ganar alma y cuánta cosa. Pero primero se desaparece. Y es el peor error. Yo me recuerdo hace muchos años atrás, un hermano en Cristo en la iglesia que tenía ministerio, dijo, ay pastor, ¿sabe que yo quiero dejar el ministerio? Porque no estoy bien espiritualmente. Y lo dejó. ¿Usted cree que mejoró? Empeoró, pues. Porque cuando uno tiene un ministerio, por último, tiene que leer la Biblia, porque tengo que enseñar. Tiene que orar, ¿verdad? Porque tengo que enseñar. Fue peor. Y después se desapareció. Y comenzó a brillar para el mundo, para el diablo, en lugar que para el Espíritu Santo de Dios y del Señor Jesucristo. Es fácil para el creyente. Lo primero a hacer es quitarse con la iglesia. Y es más, a veces creyentes se enojan conmigo. Yo me voy a la iglesia porque me enojé con el pastor. ¿El pastor es dueño de la iglesia? No, yo no soy dueño de la iglesia. Yo no da una sangre, ni una gota de sangre por la iglesia. Que me he pegado y sufrió y he botado mucha sangre aquí porque he estado trabajando y me he accidentado. Claro, pero yo no soy el dueño de la iglesia. La iglesia es de Jesucristo, es del Señor. Yo soy un simple servidor de Él. Como me dijo el otro día una persona, estamos conversando, y yo le dije, bueno, yo estaré aquí en la iglesia hasta que el Señor me lo diga. Mis maletas están listas para salir cuando el Señor me diga, salir por otro lado. Yo encantado, tengo hasta el pasaje. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la iglesia local, ¿verdad? Para congregarnos. Para congregarnos. ¿Para qué tenemos la iglesia? Para perfeccionarnos. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Y aquí en el libro de Efesios capítulo 4, observemos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Efesios 4, 11. Y el Señor mismo constituyó a unos, esto es en la iglesia, cuando constituye la iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12 tiene la respuesta, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a la iglesia a través de la edificación. Por eso en nuestra iglesia tenemos
el ministerio del discípulo bíblico. Para el recién convertido, ahí está. La leche materna, el discípulo bíblico. Para eso tenemos el semillero bíblico, los días miércoles. Donde cada hermano va leyendo la escritura de la semana y va compartiendo qué le mostró el Señor a él. ¿Qué le ha mostrado? Para eso tenemos el Instituto Bíblico. Y vienen todos aquellos que quieren estudiar. Yo no quiero llegar al cielo sin tener una respuesta para el Señor cuando me pregunte, ¿y uno qué hiciste en el ministerio? No, mi responsabilidad es ser pastor y maestro. Y estar dispuesto a enseñar. Interesante este punto, muy interesante. Porque la onda ahora de nuestra iglesia, de nuestras iglesias, es suspender. Hablaba tiempo atrás con algunos pastores. Y ya dejaron de congregarse en la reunión del miércoles, dejaron de congregarse en la reunión del domingo en la noche. Y en nuestra iglesia, yo le decía la gente en nuestra iglesia casi sería feliz si suspendimos también la reunión de la mañana. Porque el hombre ahora no quiere nada con Dios. Si el cristiano, el que dice que es hijo de Dios, no se quiere congregar, ¿irá a venir un incrédulo a la iglesia? Claro que no, pues. ¿Cómo van a venir gente sin Cristo a la iglesia si el creyente que dice que es creyente no viene? Y si viene, así con una cara. ¿Quién va a querer ir a esa iglesia? Mejor voy a un velorio y lo paso mejor, ¿verdad? Porque ahí se cuentan chistes por lo menos. La iglesia tiene que tener, y mi anhelo es siempre estar ofreciendo a la gente algo, una instancia donde pueda crecer. ¿Es sacrificado? Claro que sí. Yo en el pasado y hasta ahora tengo que escribir mucho en el computador. Y ayer estos días he estado buscando en todos mis disquetes de los chiquititos un material que yo sé que lo tuve, pero no lo tengo en archivo. Y saqué todas mis cajas. Yo tengo cantidad de cajas con disquetes de esos cuadraditos. Yo los conservo. Del primer computador. No, el primero era flexible, del más negro. Ya se lo boté todo. Pero disquetes de esos tengo muchos. Buscando un archivo. Porque tengo una disquetera especial que se le pone en los computadores y yo puedo traer de esa época aquí. Y me lo puede leer. No lo puedo hallar. Y he pasado cantidad de tiempo preparando material. Buscando cursos. Es cierto, tengo otros pastores que la pasan bien, juegan racquetball, juegan fútbol, se van de vacaciones un mes de vacaciones, la pasan bien. Pero no tienen gente preparada. Y Dios me llamó a preparar gente. ¿Por qué? Porque un día yo me voy a morir. Y yo no quiero que en esta iglesia pase lo que pasó cuando se fue mi pastor. Se fue, ellos hacían todo. Y cuando yo llegué aquí, nadie sabía hacer nada. Nadie sabía dirigir la música, tocar, enseñar, nada de nada. ¿Sí o no, José Lu? Pues no sé quién más de los más antiguos. Y no puedo decir, yo soy lo mismo. No. Mi responsabilidad es perfeccionar a la gente, ofrecerle oportunidad. ¿Para qué? Para adoctrinarlo, enseñar doctrina, la enseñanza. Quiero decir, Hechos capítulo 2, Hechos 2, 42. Observen aquí que en la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, versículo 42. Sí, Hechos 2, 42. Dice aquí la escritura, la palabra de Dios en Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué? Para unificarnos, para que todos creamos lo mismo. El Señor dice, una fe,
un espíritu, un bautismo, siempre creyendo lo mismo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios 1:10. Veamos lo que dice la escritura aquí en 1 Corintios y el capítulo 1 y en el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, una fe, lo que dice la Biblia. Para concluir, Jacob le respondió a Faraón: malos, pocos y menos han sido los días de mi vida. Pero nosotros tenemos una ventaja. Se la quiero compartir, pero no se la digan a Jacob. 2 Corintios, un versículo que me motiva mucho a mí. 2 Corintios capítulo 4. Mire la ventaja. 2 Corintios 4, versículo 16. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Así que, hermano, no desmayes. Continúa. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, Pablo está hablando del cuerpo humano, del físico, del cuerpo físico. Este hombre exterior se va desgastando. Y esto, esta parte que acabo de leer solamente me entienden los viejitos. No me mire así, hermano Luis. Los viejitos, ¿verdad? Que uno cuando van entrando en edad van sonando algunas partes y lo sienten, ¿verdad? Los jóvenes no lo entienden todavía porque están jóvenes. Uno le dice: cuídate, hijo, abrígate, hijo, come, hijo, ¿verdad? El hijo. Pero cuando está viejito, oye, ¿por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? ¿Verdad? Entonces, por tanto, no desmayéis, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, el espíritu que está dentro del hombre creyente, no obstante, que dice, se renueva de día en día. Así que podréis decir: ¿qué edad tienes tú como cristiano? No, que ya mi vida ha sido como la mona, como el ajo, como la berenjena, como decimos aquí, ¿verdad? No, hermano, ¿qué es este versículo? Este versículo a mí me motiva, me anima, me rejuvenece. Aunque por fuera tengo una pinta que no parece juvenil, por dentro sí. Y muchas veces me siento más joven que un mismo joven. Y eso es lo que vale. Eso es lo que vale, porque no importa la edad. Importa quién tú eres. Proverbio escribió el hombre más sabio, Salomón, que dijo que el hombre es como se siente. Y el cuerpo está como se siente. Así que piensa en eso, hermano. Tú te vas renovando de día en día. Y para concluir, el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso otra vez en otro libro, 2 Corintios 5 y en el versículo 17, dice el apóstol Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Olvídate del pasado, hermano, olvídate de la amargura. Toma todas esas cuestiones que tienes en tu vida y esa amargura y problema, cómprate un cartucho de eso de papel, ¿verdad? Y sóplalo ahí y hazle un nudo y quémalo, hermano. Y olvídate del pasado. El problema es que siempre el hombre cristiano es histórico. Siempre te acuerdas del pasado. No, es que te me hizo esto, me hizo esto. Mire, a veces nosotros nos amargamos por tonteras y el otro vive feliz. Duerme tranquilo. No, hermano, hay que entender lo que dice la Escritura. El hombre interior hay que mantenerlo contento y ágil y olvidarse del pasado. El pasado está. Vive el presente y el mañana. ¿Podemos ser mejores? Claro que sí. Oremos.